Vamos a abrir la palabra de Dios, Evangelio de Juan, capítulo 11, del versículo 45 al versículo 57. Vamos a ponernos de pie para darle lectura. Y dice así la palabra de Dios: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región contigua, al desierto, y una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiese. Vamos a orar. Señor Dios nuestro, después de haber leído tu santa y perfecta palabra, reconocemos que no nos basta solamente escucharla, necesitamos que tú mismo nos la reveles. Padre, te pedimos en este momento que por medio de tu Espíritu Santo, que obre en nosotros, que ilumine nuestro entendimiento y nos permita comprender la profundidad de este texto. Señor, guarda mi boca para que no diga nada que esté fuera de tu verdad, y ayúdame a exponer fielmente, Señor, lo que tú has inspirado. Que no sea palabra, Señor, de hombre, sino que tu voz hable a tu pueblo, y que cada uno de nosotros, Señor, pueda, Señor, escuchar, Señor, tu palabra en nuestro corazón, y pueda hacerlo sensible, quebrantando toda dureza. Quita todo orgullo, haznos recibir, Señor, tu palabra con fe y con obediencia. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, y permite que este mensaje no solo nos informe nuestra mente, sino que transforme, Señor, nuestro corazón. Que tu palabra haga la obra para la cual ha sido enviada. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a ti, Padre. Vamos a tomar asiento. El día de hoy el tema es la decisión que lleva a la cruz. Y quiero comenzar este tema. Hace algún tiempo leí una historia que hablaba de una familia humilde. Vivía en una zona rural, en un pueblito alejado. Era una persona muy humilde, con escasos recursos, que desde pequeños habían adoptado, habían criado a un niño. Esta familia lo único que tenía para poder sustentar su familia, con lo que sobrevivían ellos, con lo que comían, tenían una vaca flaca, vieja, que daba algunos litros de leche. Ellos ordeñaban la vaca, y diariamente esos pocos litros que salía de leche, con lo que vendían, era con lo que ellos sobrevivían y se mantenían. El niño fue creciendo y llegó a una edad no muy adulta, joven, donde el niño era responsable de sacar todas las mañanas a pastar o al cuidado de esa vaca. El niño, este joven ya sale un día a pastar a la vaca, y se sentía muy cansado, y se le hizo fácil recostarse en el pasto mientras la vaca estaba comiendo, y se quedó profundamente dormido.
Cuando él despierta, comienza a buscar la vaca y se da cuenta que no está. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que está a un lugar alto y cuando él mira hacia abajo, se da cuenta que la vaca está ahí adentro. La vaca había caído y se había muerto. La persona se espanta y dice, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué le voy a llegar a decir a esta familia que me han siempre criado? Si el único sustento que tenían para comer era la vaca. El niño decide hacer algo temerario en ese momento y huye del lugar. Se va. Comienza a pasar por diferentes pueblos hasta que llega a una ciudad grande. En esa ciudad, él comienza a trabajar. Poco tiempo después, él comienza a trabajar, pero también comienza a estudiar. Hasta que llega a una edad adulta donde él termina una carrera y obtiene un buen trabajo y comienza a tener una buena economía porque comienza a ganar muy bien. Este joven, todo el tiempo donde ya había llegado a un momento donde era muy exitoso, pero siempre tenía en mente qué habrá pasado con aquellas personas que me cuidaban, qué habrá pasado con esa familia que por descuido mío perdieron ese sustento, el único sustento que tenía. Y un día él decide regresar a ese pueblo a buscar a esa familia. Llega al pueblo, lo ve un poco cambiado. Va hasta el lugar donde ellos vivían en una casita pequeña, muy humilde, de madera. Y llega con la sorpresa de que ve la casa y ya no hay una casita de madera. Hay una casa grande, bonita, bien hecha. Y él tiene esa duda, dice, quizá ellos ya no vivieron aquí. Tuvieron que vender su terrenito, su casita, para poder sobrevivir. Pero aún así, pues él se decide investigar, toca la puerta. Salen una pareja ya de ancianos, muy grandes, y le pregunta qué es lo que desea, que quién buscaba. Y él comienza a platicarles su historia. Para su sorpresa, esa pareja comienza a llorar, lo abrazan porque le reconocen y le dicen que son ellos. Y le dicen, ¿pero cómo? ¿Qué pasó? Y ellos le dicen, nosotros cuando vimos que la vaca estaba muerta, comenzamos a buscarte por todos lados y no te hallamos. Muchos años estuvimos buscándote y no supimos nada de ti. Le dice, pero a nosotros perder ese sustento de esa vaca, tuvimos que buscar otra manera de generar algo para subsistir en nuestra vida. Y comenzamos a hacer artesanías. Y con el tiempo esas artesanías se vendieron muy bien, que ahora tenemos una pequeña empresa donde aún tenemos trabajadores haciendo las artesanías y aún exportamos las artesanías a otros lugares. Y nos ha ido muy bien, nos cambió la vida. Entonces, hermanos, con esto podemos darnos cuenta, con esta historia que quise traer al principio, que hay momentos en la vida, en nuestra historia, que se marcan y se definen para siempre. Pueden cambiar nuestras circunstancias, pueden cambiar nuestra manera. Dense cuenta cómo en esta historia no solamente cambió la vida del joven, que fue una persona exitosa, que estudió, quizás si se hubiera quedado en ese pueblo cuidando esa vaca, siempre esa hubiera sido su vida. Y también las personas que estaban ahí, al intentar buscar otra manera para subsistir, también cambió su manera de ver la vida y su manera aún de tener recursos. Vivían mejor, ambos vivían mejor sin aún ellos saberlo. Hermanos, esto que acabamos de leer de este pasaje de la Escritura se define también de esta manera. Es un parteaguas en la historia. Es un momento que define completamente ya la historia de lo que va a ser Jesús, de la cruz. Porque aun cuando vemos la resurrección de Lázaro, no es simplemente un milagro más que Jesús está haciendo. Es lo que está dándole ya ese fin al ministerio de Jesús. Fue ese punto de quiebre. Ese día cuando la tumba se abrió y el hombre muerto salió caminando, no solo se manifestó la gloria que era de Cristo, sino que a partir de ese momento aceleró el camino hacia la muerte. Porque, hermanos, cuando Dios se revela con tal claridad, nadie va a quedar igual. Nadie. No existe la neutralidad, y dense cuenta cómo en el Evangelio el apóstol Juan nos lo muestra una y otra vez. O hay corazones que se rinden a Jesús, o hay corazones que se endurecen contra Jesús. Y este texto, hermanos, nos lleva a ver algo glorioso, solemne, que la maldad del hombre
conspirando, porque era lo que estaban haciendo, conspirando contra Dios, y nos lleva a ver también la sabiduría de Dios gobernando, inclusive en esa maldad. Fíjense lo que nos dice, vamos a ver los primeros dos versículos. Estando muchos de los judíos que habiendo venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Nótense cómo en estos dos primeros versículos volvemos a ver cómo Juan nos presenta las dos respuestas de los hombres. Uno, muchos creen. Hay la evidencia que produce fe. ¿Qué fue la evidencia? Ellos atestiguaron con sus propios ojos el milagro de cómo Jesús hizo que un hombre muerto que ya llevaba 4 días resucitara. Pero otros mismos que estaban ahí, que también atestiguaron el milagro, ellos vieron esa evidencia, pero en ellos provocó rechazo. Ellos van a los fariseos a acusar a Jesús. Fíjense, hermanos, cómo revela una verdad espiritual bien profunda aquí. ¿Por qué? El problema, hermanos, como lo hemos venido diciendo, no es la falta de luz, no es la falta de conocimiento, es el amor por las tinieblas. Es el amor por lo malo. Como Juan ya lo había dicho, o más bien Jesús ya lo había dicho, cuando lo vimos en el capítulo 3, versículo 19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Las personas que pueden ver la manifestación de Dios, que pueden tener y ver el conocimiento de Dios, no es falta de luz, sino es que sus obras son malas y por eso no se quieren acercar a la luz. Porque ellos saben, ellos les gusta, ellos disfrutan vivir en el pecado. Lucas 16, 31, han escuchado cuando Jesús está hablando del hombre que había sido rico, que cuando muere va al seno de Abraham, ¿verdad? Y que cuando él ve que no puede, él tiene mucha sed y ve tormento, y ve que de frente hay otro lugar diferente a donde él está, y ve que allá hay agua, que allá están gozando diferente. Él quiere ir allá y le dice a Abraham, si por lo menos pudieras traerme una agua en tu mano, en tu dedo, para poder yo tomar. ¿Y qué le dijo a Abraham? Parafraseando, estoy parafraseando. ¿Qué le dijo? Ni nadie de los que están allá pueden venir acá, ni de los que están acá pueden ir allá. Entonces aquel hombre le dice, Abraham, permíteme ir allá abajo a la tierra y decirle a mis hermanos lo que puede pasar si siguen en ese camino, para que no vengan a este lugar a donde yo he caído. Y en ese momento, fíjense lo que dice en Lucas 16, 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué le está diciendo? A ver, allá en la tierra tienen las escrituras, tienen a Moisés, tienen a los profetas. Si ellos no hacen caso, como tú no hiciste caso, le está diciendo ese hombre, tampoco se van a persuadir, tampoco van a creer. Así un hombre, ¿sí?, resucite, alguien se levante de los muertos y les lleve ese mensaje. Y hermanos, aquí está claro, para las personas que rechazan a Cristo, para las personas que rechazan a Dios, aunque vieron la resurrección de Lázaro, algunos de ellos lo rechazaron. Algunos de ellos no creyeron y fueron a buscar a los fariseos para acusar a Jesús. Fíjense, hermanos, cómo el mismo evangelio que salva a unos también endurece a quien rechaza a Cristo. Eso vamos a entenderlo bien claro, hermanos, porque esto nos va a hacer entender muchas cosas en nuestro diario vivir. Las personas que rechazan a Cristo terminan endureciéndose más contra Cristo. Terminan aborreciendo más a Cristo. Terminan aborreciendo más las cosas de Cristo. Lejos de que vengan a la salvación, la comienzan a aborrecer. Se comienzan a endurecer en sus corazones. Porque, hermanos, no basta ver la obra de Dios, es necesario rendirse a Cristo. Si tú estás viendo lo que está ocurriendo y lo que Dios puede hacer, tú debes de rendirte a Cristo. Pero si tú lo comienzas a rechazar, si tú lo rechazas, es porque en tu corazón no hay fe verdadera.
Y entonces vamos a ver cómo lo que comienza como un rechazo individual, rápidamente fíjense cómo se convierte en una estrategia. Vamos a ver los versículos, los siguientes dos versículos, 47 y 48 dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Este es el cuerpo del Sinedrín, que reconoce algo. Jesús hace muchos milagros. Jesús hace milagros reales. Fíjense cómo ellos, no hay negación en eso. Ellos saben que Jesús hace cosas que ningún otro profeta había hecho hasta ese momento. No lo están negando, pero tampoco hay fe. ¿Cómo? ¿Cómo puedes en un momento saber, decir, hace cosas extraordinarias, pero a la misma vez no tener fe? Porque esos corazones estaban endurecidos, porque esos corazones no tenían fe. Y esto es clave, hermanos. Reconocer la verdad no es lo mismo que someterse a ella. Puedes conocer la verdad, pero si no te sometes a la verdad, entonces no estás viviendo en fe. Fíjense cómo la preocupación de los fariseos, de este cuerpo del Sinedrín, era completamente política. Van a venir los romanos, van a destruir nuestro lugar santo, nos van a quitar nuestros privilegios, nuestro estatus. Eso es lo que va a pasar. Ellos temían perder su posición. No temían, perder su alma. En Juan 5:44 dice: ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria del que viene del Dios único? Ya se los había dicho Jesús. ¿Cómo van a poder ustedes creer si ustedes lo único que buscan es darse gloria, gloriarse los unos a los otros como hombres? Les interesa su estatus, les interesa esa posición que tienen. No les interesa cumplir la voluntad de Dios, buscar la voluntad de Dios. Hermanos, muchos rechazan a Cristo no por falta de evidencia, sino por qué? Porque no quieren seguir a Cristo, porque saben que eso lo que va a implicar es rendir su control, entre comillas. Personas que piensan que tienen un control con su vida, saben que si vienen a Cristo tienen que quitarse ese control y rendírselo delante de Cristo. Y por eso no lo rechazan, por eso no quieren venir a Él. Fíjense cómo el temor de estos fariseos, de decir: van a venir los romanos y van a destruir nuestro lugar santo. ¿Qué pasó? Lo que después profetizó mismo Jesús. 70 años después destruyeron su templo. Y de ahí llevan más de 2000 años los judíos llorando en una barda ahí en Jerusalén, pidiéndole a Dios que venga su Mesías. Incluso, hermanos, esta guerra que hoy están haciendo contra Irak es porque ellos piensan que de esa manera van a acelerar la venida de su Mesías, que siguen esperando. Imagínense eso. Imagínense lo terrible, lo que ellos tenían miedo por no querer obedecer, por no creer al que había enviado Dios, ahí siguen esperando. Eso pasa, hermanos, con los hombres, las personas que rechazan a Cristo. Piensan que su vida la tienen en control. No quiero venir a Cristo porque yo creo que con mi vida yo la manejo bien, porque yo creo que no necesito de Él. ¿Y saben qué termina pasando con su vida? Puro desorden, puro fracaso. El problema del corazón humano, hermanos, sabemos que no es de conocimiento, es de la moral del hombre, de no querer dejar sus caminos pecaminosos. Y en medio de este temor, fíjense, político, se levanta una voz, que es la voz del sumo sacerdote. Vean, vamos a ver los siguientes 4 versículos. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación
Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Aquí vemos Caifás, el sumo sacerdote, hablando como el político que era, hablando con la autoridad que en ese momento bajo la tierra él tenía. Pero fíjense cómo Dios habló a través de él como profeta, no porque Caifás fuera un profeta, sino porque Dios habló a través de él con esas palabras que él mismo declaró. Y fíjense cómo Juan es claro en esto, en mencionarlo, porque dice, no habló por sí mismo. Porque Caifás pensaba que estaba hablando por él. Pero Juan nos dice en el versículo 51, esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó. ¿Qué profetizó? Que Jesús había de morir por la nación. En pocas palabras, hermanos, ¿qué quiso decir el sumo sacerdote? Eliminemos a Jesús para salvar la nación. Es decir, vamos a matar ya a este hombre para poder salvar la nación y que no haya un revuelo y que los romanos no vengan contra de nosotros o se levanten contra de nosotros y poder seguir estando tranquilos, como lo hemos venido haciendo hasta este momento. Pero lo que Dios verdaderamente dijo por medio de él, que estaba declarando, era: Jesús morirá como sustituto del pueblo. Fíjense cómo aquí vemos el corazón de este evangelio. Un hombre muriendo en lugar de los otros, que fue lo que hizo Cristo, que cumplió lo que estaba profetizado desde Isaías 53:5, más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Sin darse cuenta, el sumo sacerdote había profetizado que Jesús iba a morir por nosotros, por la nación, por su misma nación. Pablo dice en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y fíjense, hermanos, cómo esto muestra algo glorioso. Porque el que fue sustituto de nuestros pecados, en expiación de nuestros pecados, como ese cordero que fue al matadero, para que nosotros pudiéramos ser justificados, y dice aquí, y fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero aquí lo que tenemos que entender y comprender es que Dios gobierna, hermanos, incluso sobre la maldad humana para cumplir su plan redentor. ¿Cómo es esto? Fíjense lo que nos dice Hechos, capítulo 2, versículo 23. A este entregado, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Aquí que está diciendo, a los judíos, ese cuerpo del Sinedrín tuvo un consejo, ¿verdad? Y ahí procuró ¿qué? Matarlo, lo entregó a las manos. Cuando dice, mataste por manos de inicuos, ¿por qué? Porque lo entregaron a los romanos para que los romanos lo llevaran a la cruz y lo mataran, crucificándole. Pero aquí nos dice, entregado por el ¿qué? Determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque ni la ignorancia, ni la malicia del hombre, ni la maldad del hombre pueden frustrar el propósito de Dios. Es el conocimiento anticipado. No fue, hermanos, que ellos hayan matado a Cristo, sino que Cristo se entregó para que lo mataran. Era el conocimiento de Dios. Aquí es a donde digo que incluso Dios puede obrar a través de la maldad del hombre. No que Dios sea el causante de la maldad, no que Dios, la maldad no sea maldad o no sea un pecado, sino que incluso cuando alguien hace algo malo, como esto que estaban haciendo ellos, eran matar a una persona inocente, Dios obró por medio también de ellos, ¿para qué? Para que se cumpliese.
lo que Él ya tenía planeado para nuestra justificación y para nuestra redención. Por poner un ejemplo en la Escritura, ¿qué pasó con José el soñador? ¿No sus hermanos, llenos de envidia ante José, planearon matarlo? Y después de planearlo, de matarlo, dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a venderlo como esclavo para librarse de él. Sus hermanos. En esa maldad de sus hermanos vino el cumplimiento de Dios a la profecía, al sueño que iba a cumplirse con José el soñador. Entonces no quiere decir que Dios haya causado la maldad de los hermanos por querer hacer eso con José. Pero sí, a través de lo que ellos hicieron, se pudo cumplir el plan y el propósito de Dios para con José, para con un hombre, que no era para el hombre, era para el pueblo, era para su nación. Lo mismo pasó con nosotros. Hoy, gracias también a ese consejo de Sinadín, que hicieron ese plan para matar y llevar a la cruz a nuestro Señor Jesucristo, hoy tú y yo tenemos redención y salvación. Porque Cristo fue a la cruz y se cumplió el propósito de Dios para con nosotros. Entonces, hermanos, lo que fue dicho como esa estrategia de ellos, ahora se convierte en una decisión que ya es completamente irreversible. Fíjense lo que dice en los siguientes versículos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí se marca el punto definitivo. Desde aquel día, ellos ya decidieron matar a Jesús. Por eso, como les dije al principio, ese fue el parteaguas ya completamente de que dirigió y aceleró la crucifixión de Jesucristo. Ya estaba próxima su crucifixión. Fíjense, hermanos, cómo la cruz ya no estaba, o no era una posibilidad, no, ya era una resolución que ellos tenían. Ya nada más estaban ellos esperando el momento de aprenderlo. Pero fíjense, hermanos, cómo sin embargo Jesús, aquí vemos que se retira, y sabemos que Él no lo hace por temor. Lo hace ¿por qué? Por el dominio absoluto del tiempo de Dios. Recordemos que Él controla el momento de su muerte. Y nos dice algo bien interesante en Juan 10:18. Y esto es necesario comprenderlo. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. No fue que alguien le haya quitado la vida. Jesús no fue víctima de la conspiración de esos líderes religiosos. Él es el Cordero que se entrega voluntariamente para morir por nosotros. Aun cuando el mundo parece, hermanos, tener el control, entendamos esto: Dios sigue gobernando cada detalle de nuestra vida. Nada ocurre fuera de la voluntad de Dios. Cuando tú tienes fe, cuando tú tienes esperanza en Dios, esto es algo que debemos llevarnos en nuestro corazón cada mañana, cada día. Porque sí habrá días que nos podamos levantar y nos sentimos mal físicamente, nos sentimos mal espiritualmente, nos sentimos mal emocionalmente, o están pasando circunstancias en nuestra vida en la cual quizá no nos está yendo bien. Pero créeme, hermano, que Dios está obrando y su voluntad, nada se le escapa de la voluntad de Dios. Para el plan, para aquellos, por eso dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Todo, ¿cómo todo? Alguien puede decir, pero oye, me quedé sin trabajo, me corrieron. Todas las cosas te ayudan para bien. Tú no sabes, como al principio que abrí con esta historia, estas personas no sabían. Habían perdido la vaca, que se les había muerto el único sustento para su casa. Y perder esa vaca, ¿qué pasó? Ayudó para su bien. Se superaron y tuvieron una mejor economía, una diferente vida. El joven huyó temeroso de lo que había pasado
y le ayudó para bien. Estudió, tuvo un mejor trabajo, vino como una persona exitosa. Muchas veces así puede ocurrir en nuestra vida, hermanos, o ha pasado. A veces estamos viviendo circunstancias que no nos damos cuenta, pero si nosotros amamos a Dios, confiamos y tenemos esperanza en Dios, eso nos puede servir o ayudar para bien de nosotros. El problema es que a veces quitamos los ojos de Cristo, la esperanza de Cristo, y tenemos más temor de lo terrenal, de lo que estamos viendo. No, pero es que si dejo de hacer esto, ¿qué va a pasar con mi vida? No, pero es que si suelto esto, ¿qué va a pasar? Si dejo aquello, ¿qué va a suceder conmigo? ¿Por qué no tenemos la fe suficiente en Cristo? De saber que si nosotros ponemos los ojos en Él, nada malo nos va a pasar. ¿Cuál era el temor de estos líderes religiosos? Perder su posición. Nos van a derrotar los romanos, van a venir en contra de nosotros. Pero no que ellos creían en Dios. ¿Cómo que los judíos, los líderes religiosos, sabiendo que muchas veces, y hay muchas historias en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, cómo Dios los libró de la mano de ellos, de los enemigos? ¿Cómo es que en ese momento ellos tenían miedo y dudaron del poder de Dios que había hecho? Sabían que Dios mismo los había librado de cuando venía el ejército de los egipcios sobre de ellos, abrió el mar y pasaron en seco, los libró del ejército. ¿Cuántas batallas no los libró en el tiempo del rey David? Que incluso Dios los confundía y los ejércitos enemigos se mataban entre ellos, y dice la Escritura que ni siquiera había necesidad de que ellos sacaran su espada, porque entre ellos mismos se mataban. Ah, pero aquí no le creyeron a Dios, no le creyeron al enviado de Dios que era Señor Jesucristo, por temor a que iban a destruir su templo. Y ahora no tienen templo, ahora no tienen absolutamente nada, ahora esperan algo que sus rabinos, doctrina de hombre, les escribieron. Entonces, hermanos, vean cómo mientras los líderes conspiran en secreto, aquí había una historia, hermanos, que ya se estaba formando. Vamos a leer los últimos 3 versículos. Dice en el 55: y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo aprendiese. Y fíjense aquí cómo Juan describe algo interesante, porque nos habla de la Pascua. Hermanos, aquí no lo está haciendo como una referencia casual, ¿no? Lo está haciendo porque mientras el pueblo sube a purificarse, sabemos que el pueblo de Israel hacía ciertos rituales antes de la Pascua de purificación. Ellos suben a purificarse. Y fíjense aquí cuál es lo irónico: que el verdadero cordero estaba a punto de ser ofrecido. Hermanos, el pueblo buscaba a Jesús con una expectativa, porque había uno de ellos que decían: ¿cómo ven ustedes? ¿Creen que venga? Ya sabían que los líderes ya habían dicho: es más, díganme dónde está, porque lo vamos a aprender. Entonces muchos se preguntaban: ¿será que se va a atrever a venir a la fiesta? Habían corazones, hermanos, que se preguntaban eso. Pero los líderes, como nos marca aquí, ya era la intención de matarlo. Ellos ya lo habían decidido. Entonces, hermano, vemos cómo estos dos corazones, hay búsquedas en los corazones, pero hay dos destinos. Juan nos vuelve a plantear, todo el Evangelio de Juan nos muestra cada pasaje cómo hay dos diferentes corazones: uno que se rinde a Cristo y uno que se endurece contra Cristo. No importando la circunstancia, que Jesús hizo un milagro sorprendente, hubo quienes creyeron, hubo quienes nos rechazaron. Que Jesucristo habló palabras profundas, sabiduría de parte de Dios, hubo quienes creyeron, hubo quienes lo rechazaron.
Hoy podemos hablar, hoy podemos estar en la iglesia y en la iglesia pueden venir personas y pueden escuchar el mensaje de Dios. Puedes estar allá afuera y estar hablando el mensaje de Dios. Va a pasar exactamente lo mismo. Unos van a creer en Dios, otros se van a endurecer y lo van a rechazar. Porque hermanos, entre la teología del pacto sabemos que siempre hay un remanente que ama a Dios, que busca a Dios, que está con Dios, que fue salvado por Dios. Por eso en las iglesias sabemos que crece tanto la cizaña como el trigo. No todo el que acude a una iglesia, no todo el que dice soy cristiano es cristiano. Porque puedes llegar a una iglesia donde haya 700, 1000, 10,000 personas y de ellos siempre va a haber un remanente fiel que verdaderamente ama y es cristiano, pero dentro de ellos mismos hay unos que aparentan ser cristianos, pero que no creen, que no quieren dejar sus obras, que no quieren dejar su pecado, que se gozan en su pecado. Ahorita que viene próximo, ¿verdad? Ahí lo que pues en el mundo se celebra, como la Semana Santa, la Pascua. Hermanos, debemos de entender nosotros con nuestro criterio, con nuestra voluntad, que todo siempre apuntaba a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En Éxodo vemos que el Cordero que quita la muerte hacia los judíos, ahora es Cristo el Cordero que quita el pecado. ¿Por qué nosotros como cristianos, evangélicos, protestantes, no celebramos como tal esa Semana Santa, hermanos? Porque para nosotros no es un ritualismo. Porque para nosotros no esperamos una fecha cada año para hacer memoria de esto. Esto nosotros, un cristiano esto lo debe de recordar todos los días de su vida. Un cristiano esto lo debe de confesar todos los días de su vida. Hablar de esto todos los días de su vida. ¿Quién es Cristo? ¿Cómo Cristo fue el sustituto? ¿Cómo Cristo fue como ese Cordero y quitó nuestros pecados? No esperamos una fecha y hacemos un ritual y no comes ciertas carnes y no comes ciertas cosas. No. Nosotros amamos a Cristo todos los días del año. El apóstol Pablo dijo que nadie me juzgue en comida o en bebida. Todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. ¿De qué sirve mezclarme con un ritual y decir, me voy a abstener de hacer esto, me voy a abstener de hacer el otro, si durante todo el año estamos en pecado, estamos en una vida ingobernable, estamos en una vida alejada de Dios? Es lo mismo que hacían los fariseos, cumplían sus leyes, cumplían sus fiestas, hacían sus rituales, pero Jesús les dijo, ustedes no tienen en su corazón a Dios, ustedes son hijos del diablo, porque las obras del diablo son las que hacen. Entonces entendamos, hermanos, para nosotros no hay ninguna Semana Santa, para nosotros hay días santos, todos los días de la vida deben de ser santos para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de buscar y cuidar nuestra santificación. No quiere decir que como cristianos no vamos a pecar, vamos a caer, muchos caemos. Pero quiere decir que como tenemos temor de Dios y caemos, venimos delante de Dios, Señor, perdónanos y ayúdanos a seguir adelante. Hoy te pregunto en esta mañana, ¿qué estás haciendo con Cristo? No con la idea de Cristo, no con el concepto que tienes de Cristo, no con una emoción quizá que tienes de Cristo, sino con el Cristo real que este mismo pasaje nos ha revelado, que la Escritura nos revela. Porque hermanos, aquí no vemos simplemente una historia contada de la Biblia. Cuando nosotros abrimos la Biblia no es decir, voy a ver qué historias hay, ¡ay, wow! Fueron fascinantes. No, cuando nosotros abrimos la Biblia es como si hubiéramos abierto un espejo y estuviéramos viendo qué hay en nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal? Vimos, hermanos, que unos vinieron a la gloria de Dios y creyeron. Vieron la gloria de Dios y creyeron en Él. Otros vieron la misma gloria de Dios, pero decidieron matar a Jesús. Y hoy, hermanos, no hay diferencia. Cristo sigue siendo piedra de tropiezo para algunos y roca de salvación para otros. Pero hoy algo, hermanos, que este texto nos deja absolutamente claro. La cruz no fue un accidente, fue un acto de amor soberano. Cuando ellos decidieron matarlo, Dios ya había decidido entregarse.
Cuando ellos conspiraban en la tierra para prenderlo, el cielo ya estaba cumpliendo la redención y el plan que Él tenía para nuestra salvación. Porque Cristo, hermanos, no murió por débil, no murió por debilidad. Incluso he escuchado judíos decir eso. El que se mató, el que se suicidó. No lo hizo por eso. Murió por una determinación en Él, que no murió para escapar, sino que murió ¿para qué? Porque quiso hacerlo para salvarnos, por amor, por justicia, por los pecadores. Y hermanos, eso nos tiene que llevar en esta mañana a hacernos una pregunta profunda, personal. Cristo no solo murió, sino que murió por pecadores como nosotros. Pecadores como tú, pecadores como yo. Murió por nuestra rebelión, por nuestro pecado, por la dureza de nuestro corazón. Así que, hermanos, hoy la pregunta que sigue en pie: ¿vas a endurecer tu corazón o vas a rendirte completamente y plenamente a Cristo? Hermano, no sigas igual, no escuches esto como una información y digas: wow, me gustó, aprendí otra cosa. No, escúchalo, atesóralo en tu corazón y escúchalo como un llamado, llévatelo como un llamado, porque el mismo Cristo que fue entregado en la cruz, hoy se ofrece en gracia. No para condenarte, no para juzgarte, no para señalarte, no para condenarte, sino para salvarte. Llévate en esta mañana estas palabras: el que dio la vida a Lázaro es el único que puede darte vida eterna. Ven a Él y vive. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración. Después de haber escuchado tu palabra, Señor, te damos gracias por ella y te pedimos, Señor Dios Todopoderoso, que hoy que venimos delante de ti con un corazón humillado, reconociendo, Señor, tu grandeza y tu perfecta soberanía, te damos gracias, Padre, porque tu sabiduría eterna no nos dejó, Señor, sin salvación o con una salvación al azar, sino que desde antes de la fundación, Señor, del mundo, determinaste enviar a tu Hijo, a tu único Hijo, para morir en lugar de pecadores como nosotros. Señor Jesús, te damos gracias porque no fuiste llevado a la cruz por la fuerza de los hombres, sino por tu amor y por tu obediencia perfecta. Gracias porque entregaste tu vida voluntariamente, porque llevaste nuestro pecado, porque fuiste herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos porque muchas veces, aún conociendo tu verdad, endurecemos nuestro corazón. Perdónanos por resistir tu voluntad, por amar más nuestras propias vidas que tu gloria. Hoy, Señor, te pedimos, obra en nosotros y en nuestros corazones. Haz corazones sensibles. Un corazón que no solo escuche, sino que crea. Que no solamente entienda, Señor, sino que se rinda completamente a ti. Guárdanos de no ser como aquellos que vieron tu gloria y te rechazaron. Haznos de aquellos que creen, aquellos que ven tu gloria, aquellos que descansan, Señor, en nuestro Señor Jesucristo, de aquellos que viven para tu gloria. Y así, si hay alguien, el Padre eterno, Señor, en este lugar, hay alguien, Señor, que nos esté escuchando, que aún, Señor, no haya venido a ti, por amor, Señor, rendido completamente a tus pies, te rogamos, Señor, que hoy sea el día de su salvación. Señor, te pedimos que tu Espíritu abra sus ojos y que Él pueda ver, Señor, la hermosura de Cristo crucificado y resucitado. Señor, que de este lugar no salgamos igual, no solo con conocimiento, sino con corazones transformados, que vivamos recordando que fuimos comprados con precio de sangre y que ahora pertenecemos, Señor, a aquel que murió y resucitó por nosotros. Toda la gloria, toda la honra sea por los siglos de los siglos. Amén. A nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, bendito Rey de Gloria, por tu amor, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor.